Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. A medida que se vayan conectando, sumándose, me van contando cómo se ve, cómo se escucha. Vamos a testar eso primero. Bienvenidos a este vivo. ¿Cómo estás, Fiore? ¿Cómo estás, Sarita, Consti? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Liliana, qué lindo verte. Bueno. Hermoso compartir este encuentro. ¿Cómo estás, Fer? Nuchi, qué lindo verlas. Qué lindo compartir a través de este medio tantas posibilidades de comprensión y sanación eh, sobre la conducta humana, ¿no? Basados en la conducta humana y en las posibilidades que tenemos todos de vivir mejor. Bueno, ¿qué nos convoca y cuál es la invitación para este vivo que va a durar vamos a estar juntos 1 hora, hasta las 22? El ánimo y el propósito es compartir con ustedes eh, las posibilidades de sanar las heridas del alma. Sanar las heridas del alma. A veces vivimos sin darnos cuenta que estamos llenos de heridas, sin tomar conciencia de la necesidad de sanarlas para relacionarnos mejor. Hace mucho tiempo tomé contacto con una autora muy reconocida sobre este tema, que habla sobre las heridas que impiden ser uno mismo, Liz Borbó. Estudié y me formé mucho en su propuesta. Y por supuesto empecé a trabajar sobre mí misma, sobre esas heridas y sus manifestaciones. Sumado a esto, la posibilidad de aplicar constelaciones familiares a, a poder descubrir cuáles de esas heridas son las que más nos informan cuando nos relacionamos con un otro. Liz toma o extrae de sus estudios 5 heridas que se presentan como las más frecuentes y con certeza cada una de ellas produce una grieta muy importante en la conexión con el amor, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Estas heridas son la herida de traición, la herida de abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la culpa, la herida de la injusticia. Entonces, el primer paso en este viaje de reconocimiento tiene mucho que ver con reconocer si hay algo de esas heridas en nuestro diálogo interno y también, por supuesto, externo. Es decir, cómo nos relacionamos con el otro, con nuestro hijo, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Tenemos miedo acaso de ser abandonados y por ese miedo abandonar siempre las cosas antes? Tenemos temor de ser traicionados si nuestras expectativas son demasiado elevadas, de tal forma que el otro, al no cumplirlas, también genera dentro de mí, desde mi percepción, la sensación de que fui traicionado para justificar esa herida. ¿Cómo es que estas heridas funcionan? Y es muy curioso porque estas heridas se instalan en nuestra psique y quedan guardadas en el inconsciente entre los 2 y los 4 años de edad, cuando tenemos la relación y relaciones con personas que nos cuidan, que nos aman, que están con nosotros. Cuando esa herida se instala, empiezan a generarse, el niño empieza y nosotros mismos como niños, empezamos a generar ciertos aspectos de nuestra personalidad que tapan o velan esa herida, defendiéndose de esa herida. Es decir, aprendemos a defendernos de algo que será un fantasma hasta el momento en que lo descubramos y tomemos la decisión de sanarlo. ¿Dónde está la oportunidad de sanar esa herida?
Lo voy a decir dentro de un momento porque considero que quiero detenerme un poco más en describirlas. Específicamente la herida de la traición y la herida del abandono es lo que quiero que conversemos hoy, en este momento, en esta hora. Dar una pequeña idea. Una persona que padece o tiene internamente, consciente o inconscientemente, la herida de abandono, es probable que sienta con frecuencia una profunda tristeza sin saber por qué, o algún hecho cotidiano, que por cierto puede ser causal de una tristeza interior, produce dentro de la persona que la sufre una tristeza mucho más profunda y desmedida de lo que otra persona podría sentir en la misma situación. Es una tristeza que se vive muy internamente y muy íntimamente, con lo cual la idea del abandono tiene una manifestación hacia adentro, es decir, es pasiva. La persona que se siente o que tiene miedo a ser abandonada, tiene temor a ser abandonada o tiene inclusive la memoria de haber sido abandonada, sufre esa tristeza en intimidad, en silencio, de manera pasiva, no lo expresa. Sin embargo, a través de su comportamiento, cela a su compañero, tiene muchos celos de su pareja, teme que si no llega a horario, no llegue más, teme el quedarse solo y de una u otra manera genera las situaciones para realmente quedarse solo, porque estar acompañado o acompañada de alguien implicaría el riesgo de ser abandonado. Entonces fíjense cómo esta herida condiciona totalmente la forma en que la persona se relaciona con un otro. Creo que el foco de atención mayor o el que más se evidencia por las características de nuestro tiempo actual es la relación de pareja. ¿Cómo soy como pareja? ¿Qué comportamientos son los que se presentan y yo sigo juzgando cómo me abandonó, cómo me traicionó? Y acá viene el otro desafío, poder distinguir que el comportamiento externo, el comportamiento que yo puedo apreciar desde el exterior en la vida, eh, no significa traición o abandono. Ahí me dice Beatriz si puedo subir el volumen. Quiero saber si desde Instagram se está escuchando bien. Ahí voy a subir mi micrófono. Vamos a ver. Me van diciendo, Beatriz, si escuchas bien, y el resto también me va diciendo si se escucha bien. Yo subo los micrófonos. Dice Constanza que ella escucha bien en ambos. Así que los voy a dejar acá cerquita y voy a hablar más cerca de los micrófonos. Beatriz, subí el volumen también de... se escucha muy bien, dice Mijal. Es muy probable que tengan un temita con su celular. Si se escucha, dice Elena, bueno, van ajustando entonces los dispositivos. Yo me comprometo a hacer mi parte, que es acercar los micrófonos un poquito más. Bueno, les decía, el gran desafío, y aquí es donde viene el trabajo personal, que es tan importante, es poder detectar y buscar el hilo y encontrar el hilo conductor a través del cual yo digo que tal persona tiene ese comportamiento de abandonarme. Es decir, si yo me pregunto hoy, por ejemplo, cuáles fueron las veces en mi vida o las situaciones en mi vida en las que yo me sentí, me percibí, me vi abandonada, bien, observar con qué comportamientos yo asocié esa creencia. Porque si yo no distingo en primer lugar que es solo una creencia, voy a seguir no solamente tiñendo mi realidad desde una visión de abandono, sino también que voy a seguir generando mi vida con sucesos de abandono una y otra vez. Pero no es porque esos sucesos sean en realidad, sino porque los estoy creando desde mi percepción, desde la percepción de esa herida original. Eso me impide ser yo mismo, porque está velando mi capacidad de conectarme con quién es esa persona, con quién estoy hablando aquí y ahora en este momento. Dejo de mirar al otro, dejo de recibir al otro, dejo de escuchar al otro para escuchar solamente mi idea, mis creencias, mis temores, mis miedos y mis expectativas. Entonces,
Liz Borbó nos cuenta en sus libros que estas personas que sufren esta herida de abandono y de traición conforman más del 50% de los divorcios. Más del 50% de los divorcios tiene como causa los comportamientos derivados de heridas de abandono, porque la persona quiere justificar su creencia y configura la realidad en función de esa creencia original. Entonces, aquí me adelanto un poco. La manera es el primer tip, digamos, cómo sanar esta herida de abandono, empezar a observar mis comportamientos, empezar a observar el desenlace o el desarrollo de las relaciones que más me interesan, empezar a pescar esa emoción de tristeza, muchas veces infundada, empezar a observar cuánto tiempo de mi vida yo dedico a ese pensamiento o a ese miedo de ser abandonado o abandonada y actuar en consecuencia. Abandono antes de que me abandonen. Muy probablemente, y a eso necesitamos darle la bienvenida, esa persona haya sufrido efectivamente una condición o un suceso de abandono. O también algo que ese niño o niña haya interpretado como abandono. Por ejemplo, un papá que trabaja mucho y que trabajaba mucho y no tenía tiempo para caricias a ese hijo o hija. Generalmente esta herida de abandono se desarrolla con el padre del sexo opuesto. La mujer con el padre y el niño u hombre o pequeño con su mamá. Me pregunta Fiorella si la herida de abandono se genera siempre en la infancia o puede pasar en la adultez. Generalmente en la adultez es donde nos damos cuenta, con suerte, Fiorella. Pero estas heridas se graban ya, como lo venimos charlando y como en ocasiones les he contado, empiezan a configurarse en la temprana edad. Muchas veces en el momento de la concepción, en el seno materno también, y durante la gestación, por memorias de la madre heredadas. Y aquí es donde aportamos y donde el aporte de constelaciones familiares es tan importante porque suma a la vivencia propia y real en la historia de cada uno de nosotros lo transgeneracional. Por eso no solamente puede crearse en la temprana edad o en la temprana infancia, sino también, Fiorella, pueden tener mucho contenido transgeneracional, es decir, heredar esa herida. El, el escape o la salida y la condición de sanación de esta herida, como en todo, primero necesita ser reconocido e integrado. Es decir, darme cuenta que como yo estoy actuando, como yo estoy etiquetando al otro, como yo estoy viviendo determinada realidad, tiene que ver con mi percepción. La persona que tiene o que siente esa herida de abandono se encuentra permanentemente insatisfecha. Es decir, ninguna caricia es suficiente, ningún mimo es suficiente, ninguna condición favorable que se le otorgue es suficiente para colmar ese vacío o para anular o para neutralizar ese temor a ser abandonado. Cuando la respuesta de esa persona empieza a ser agresiva, estamos hablando de la herida de la traición y esa es una diferencia. Quien tiene la herida de abandono porque quedó grabado así en su inconsciente, porque lo haya heredado de esta forma, vive la tristeza para adentro, sufre muy íntimamente, convive con esa tristeza, lo cual es bastante desolador y sufriente. Por eso es que me animo y me atrevo a dar siempre lo mejor de mí en estos vivos para que las personas puedan empezar a reconocer ese nodo fantasioso de sufrimiento. Esa herida se puede sanar, se puede resolver para nosotros, posibilitándonos el descubrimiento de quién es cada uno en realidad. Esa herida de abandono, como la de traición, impiden que yo pueda desenvolverme en la vida tal y como soy. Condicionan mis relaciones de amistad, condicionan mis relaciones de pareja,
condicionan mis relaciones con mis compañeros de trabajo, con mi jefe. Hasta en ocasiones puede sentir un empleado adulto, como me preguntaba Fiorella, la sensación de que su compañero lo dejó solo o lo abandonó o presentó un proyecto en donde no fue incluido, ¿no? Se siente permanentemente excluido. Cuando esa persona que puede sentir, porque están muy relacionadas la idea de abandono y de traición, empieza a sentir una cierta ira y a entrar en el reclamo de por qué aquella persona no le otorga más, por qué aquella persona no se comporta de una manera diferente hacia ella, empieza a activarse ese enojo derivado de las altísimas expectativas con las que vive una persona que tiene la herida de traición. Supongamos que un niño asuma o grave en su inconsciente esa herida de traición al acercarse a la ventana una y otra vez y observar que papá y mamá o mamá o quien lo cuidaba no llega, no llega, no llega. Entonces, frustración, me traicionó. Yo esperaba que venga y no vino. Causa enojo en la persona. Suelen ser violentas, suelen manifestarse con ira, suelen hacer muchos reclamos, suelen actuar con temor, suelen enmascarar con esa ira o con ese enojo una gran inseguridad, un gran miedo. Miedo a ser traicionado nuevamente. Actúan totalmente condicionados por esa herida. De nuevo, ¿cuál es la salida? Primero, reconocer que el mundo no te traiciona, que tu pareja no te traiciona, que es un comportamiento que estás asociando con ese juicio y ese comportamiento asociado con ese juicio, con esa creencia, configuran dentro tuyo una historia que justifica la ruptura, por ejemplo, la ira, el reclamo. Empezás a construir y a darte cuenta de que estás en un círculo vicioso, y que no podés salir de esa situación. Entonces, ¿cómo actúa o termina actuando la persona? Aislándose. Entonces dice, por ejemplo, y ahí hay una pista de que si esa herida está activada, cuando decimos cosas tales como, prefiero estar solo, no se puede confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, las personas son poco confiables. Tiene que ver con la cantidad de expectativas que yo coloco en el otro. Hay personas que acumulan dentro de sí una enorme ira hacia otras personas que nada tienen que ver con el comportamiento de la otra persona, sino con la interpretación que hace quien sufre la herida de ese comportamiento. Por ejemplo, yo esperaba que mi jefe me diera un aumento, esperaba que mi jefe en tiempo de pandemia me reconozca, esperaba que mis compañeros me apoyen un poco más en el trabajo, ya que yo siempre puse mucho. Entonces voy creando y esperando y esperando y esperando y esperando y esperando. Al no cumplirse eso que yo espero del otro lado, y el otro lado ni siquiera está enterado de lo que yo espero, al no cumplirse, interpreto ese no cumplimiento como una traición. Y la persona que tiene sus pensamientos, que genera y crea esas expectativas, no suele preguntarse si son sus expectativas. Quedan abrazadas a esa energía de enojo, a esa emoción de enojo, a esa adrenalina de enojo sin cuestionarse. Se vuelven altamente, sumamente controladoras con el otro. Dan demasiado al otro para poder dominarlo, controlarlo y asegurarse de que el otro, de que la otra persona responda a él. ¿Y qué suele suceder? Que el otro que recibe tanto en algún momento se cansa y se va. Y cuando se cansa y se va por ese excesivo dar, quien sufre la idea de traición justifica
que fue traicionado nuevamente, pero no se da cuenta que quien generó ese comportamiento fue él mismo porque operó una y otra vez en base a esa herida, a ese temor, a esa inseguridad. Cuando yo hablo de herida y de comportamiento, estoy hablando de dos niveles distintos, de dos capitas distintas del comportamiento del ser humano. Por eso hablo de heridas del alma. Son heridas que se guardan muy en lo profundo. Y ciertamente que el alma puede estar herida. Y el alma de la familia puede estar herida. La personalidad se crea muchas veces para tapar esa herida. Por eso hay personalidades que podríamos decir están alejadas del ser de la persona y otras personalidades que están más cerca del verdadero ser de la persona. Entonces nuestra tarea como buscadores de la felicidad es unir lo máximo posible esa construcción de la personalidad a quién somos realmente y poder actuar en coherencia, que es en el único lugar donde el ser humano tiene poder y puede acercarse a experimentar ese amor incondicional, a aceptar las cosas como son. Pero mientras ese constructo de la personalidad vaya por un lado, defendiéndose, resistiéndose, generando una y otra vez más y más situaciones para no mirar lo que necesita ser visto, que es esa herida, la separación entre el ser y esa personalidad, esa brecha se hace cada vez más grande. Entonces la persona experimenta esa brecha como vacío existencial, no sé quién soy, me siento perdido o perdida, no sé qué pasa en mis relaciones que nada funciona, y no se da cuenta que es esa brecha la que lo ha escindido, porque ha creado una personalidad que lo defiende una y otra vez. ¿Cómo me doy cuenta si estoy ahí? Una de los indicadores más interesantes es observar si en los sucesos cotidianos de mi vida tiendo a preguntarme, por ejemplo, en qué momento yo generé tal situación, o más bien de manera automática busco un culpable. No puedo confiar en vos porque me traicionaste, no puedo mirarte con amor porque hiciste tal cosa, porque tu mamá, porque mi mamá, porque los hermanos, porque mi familia, porque la tuya, porque la economía, porque la pandemia, porque la enfermedad, porque tu trabajo. Entonces, cuando la energía, cuando la conversación se dirige mucho hacia una afuera, buscando un culpable para que ese culpable sea castigado, ese es un indicador que estoy operando desde la herida y que estoy un poquito escindido. Cuando yo elaboro lo sucedido en silencio, reflexiono, me tomo un tiempo, puedo observar cuál es mi responsabilidad en la creación de esta situación. ¿En qué momento yo he creado esto? ¿En qué momento yo he creado que mi jefe me responda de esta manera? ¿Cómo yo me comporté con mi jefe? ¿Qué palabras utilicé? ¿Cuál fue mi lenguaje corporal? ¿Cómo estaba parado? ¿Cuál fue el tono de mi voz? ¿Qué hice antes? ¿Qué habrá pensado la otra persona? ¿Cómo habrá interpretado la otra persona lo que yo he dicho? En definitiva, cuando yo puedo observarme, tomar fuerza, tomar coraje, porque este camino de verdad necesita de mucho coraje de nuestra parte para ser visto y reconocido, cuando asumamos ese coraje para vernos como protagonistas de lo que generamos, ahí inicia la fase de sanación, con el reconocimiento. Reconozco que actué con mi hermano, con mi padre, con mi pareja, con mi amigo desde la herida de abandono. Yo me adelanté. Yo exigí. Yo tuve muchas expectativas sin preguntarle a esa persona si podía o no podía, o quería o no quería. Yo intenté dominar, tengo miedo, entonces doy, no confío, doy para que el otro no se necesite a sí mismo. Doy tanto para que el otro no progrese. Muchas veces hasta, ¿cómo les diría? Es gravísimo lo que podemos llegar a hacer por ese miedo. Ustedes imagínense, yo soy mamá, deben estar ahí escuchándome gratamente muchas mamás, todos somos hijos. Entonces voy a dar un ejemplo que quizás podamos comprender todos. Imagínense un niño entre 8 meses y año y 2 meses, que es cuando
empieza a querer caminar, a movilizarse, el niño pequeño, y necesita que esa mamá, papá o quien esté cuidándolo suelte de su mano para que él pueda o ella pueda sostenerse en sus dos pies por primera vez. Imagínense una mamá, un papá o un tutor o un cuidador que por miedo a que ese niño se caiga y tenga los golpes naturales que el proceso requiera, permanentemente sosteniéndolo y no le permita a ese niño generar los músculos, sus dorsales, su equilibrio, por estar sosteniéndolo una y otra vez, por buena conciencia, como diría Hellinger, ¿no? Haciendo las cosas bien para que no se lastime, para que no se caiga. Retraso el trabajo de ese niño, le quito recursos. Por salvarlo le quito recursos. Entonces podría hacerme esta pregunta también. ¿Cuánto intento salvar al otro? ¿Tengo miedo de que el otro sea próspero? ¿Tengo miedo de que el otro pueda sostenerse sobre sus propias piernas y ya no me necesite? ¿Busco mucho ser necesario para otros? ¿Busco demasiado ayudar a otros sin preguntarles si realmente necesitan la ayuda? Cuando el otro realmente necesita una ayuda, ¿estoy? Son algunas preguntas que pueden ponernos un poquito de luz sobre esta situación y darnos la gran posibilidad de sanarla. ¿Cómo la sanamos? Entonces, como les decía, primero dándonos cuenta de nuestro comportamiento, encontrando el hilo conductor. ¿Este comportamiento fue ahora, fue ayer o está siendo siempre? Reconocerlo. El primer paso es la aceptación de esa condición. Si yo no acepto esa condición, es muy poco probable, sino imposible, sanar esa herida. Mucho desarrollo personal, constelar, observar de dónde nace esa herida, a quién le reclamo, cuál fue el vínculo que está herido, cuál es el vínculo que está herido, y sanarlo con la aceptación, con el reconocimiento, con el abrazo profundo a nuestro interior. Hay una gran amiga de estas dos heridas, del abandono y de la traición, que aparece empeorando la situación, y es la culpa, porque quien se mantiene en esa herida del abandono y de la traición también se culpabiliza a sí mismo, buscando el castigo para sí y para otros. Entonces es más grande la trampa, es más grande la trampa. La culpa es un sentimiento inmovilizante. Cuando me juzgo culpable de algo y cuando esa culpa está referida al pasado y cuando yo digo, mi pensamiento detrás de esa culpa es debería haberlo hecho de otra manera. Me mantiene preso en el pasado y no hay progreso en las relaciones, en la realización personal, en la realización profesional. Actúa como un bloqueo, es un bloqueo. Estas heridas actúan como bloqueos. Entonces, bueno, hasta aquí me detengo un poquito a leer sus preguntas. Si es mi caso, es una tristeza que no se puede explicar, solo se siente tan intensa y a la vez inexplicable. Me dice Andrade Evodia, Leo. Bueno, en este caso es seguirle el hilo a esa tristeza, trabajar mucho con meditación, con conexión con el momento presente, con recordar en qué evento, en qué situación has sentido esta tristeza por primera vez, a quién te recuerda, a quién te mantiene cerca esa tristeza, a quién te acercas a través de esa tristeza y a quién traicionarías si no tuvieras esa tristeza. Quizás te pueda servir esto, me vas contando, son algunos tips que pueden ser la base para desarrollar la salida y el encuentro con quién sos realmente más allá, mucho más allá de esa herida. Dice Luna, pregunta, ¿cómo saber? Un gusto para mí también, Luna, siempre. Verte, verte a través de tus escritos, de tu participación. Muchas gracias. ¿Cómo saber si no sé cómo soy? A este punto yo siempre he sido rechazada, según yo.
Luna, muy feliz de verte y escucharte, gracias igualmente. Es que en realidad, Luna, el haber sido rechazada es una creencia, porque si partimos de que cada uno de nosotros crea su propia realidad, la pregunta es, ¿para qué necesité creer esa historia? El rechazo y las situaciones en las que fui apartado son reales. Alguien puede haberme dado un portazo en la cara, podría haberme dicho, tú no perteneces aquí, y haberme dicho no. Eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es cuando tú construyes ese evento como una identidad en ti, una identidad la rechazada. A eso me refiero como diferencia. ¿Cuándo se transforma en una herida? Cuando yo lo asocio a mi identidad, la rechazada. ¿Y qué hace la rechazada? Y por supuesto se defiende, con lo cual va a buscar no ser rechazada nunca más, con lo cual va a evitar todo tipo de relaciones que la comprometan afectivamente, para no sentir y no volver a sentir ese dolor. Es una de las heridas que más sufrimiento causa. Entonces, hay varios antídotos. Primero, darse cuenta, aceptar. Segundo, ¿para qué te pones en esos lugares? ¿Para qué te colocas en esos lugares? Hay mecanismos dentro del comportamiento humano que disparan comportamientos que nos causan daño y lleva un tiempo detectarlos. Es decir, desde tu intuición, ¿podías captar que esa puerta se iba a cerrar en tus narices, por ejemplo? ¿Tenías un indicio? Entonces la pregunta es, ¿y para qué creaste esa realidad? ¿Para qué te acercaste a ese lugar? Porque cualquiera de estas heridas, la de rechazo, la de que está muy asociada a la de injusticia, si vos sentís mucho esto de haber sido rechazada, es muy probable que en tu diálogo interno, justo o injusto, y cuando hay mucho de justo o injusto, hay una sed de venganza interna, hay un enojo, hay una necesidad de compensar, hay una necesidad de que alguien haga justicia por vos, y hay una necesidad de que aparezca de alguna manera un salvador que te saque de esa situación, salvador que no aparece nunca. Entonces, se trata de mirar, Luna, con mucho detenimiento, dónde está mi poder y dónde estuvo mi poder en ese momento. Y cuánto de ese evento corresponde a mi responsabilidad y cuánto de ese evento corresponde a la responsabilidad del otro que te cerró la puerta en la cara. Y la liga, lo que liga y lo que enreda esa situación es la culpa, porque es muy probable que en lo más profundo de tu ser sientas que de alguna manera fuiste culpable por esa puerta que se cerró en tu cara. ¿Quiénes sienten culpa? Los niños. Entonces, en ocasiones, en sesiones, en talleres, nos lleva mucho trabajo, mucho tiempo de trabajo personal para que la persona entienda que no sucedió por su culpa, que no fue culpable, que hay responsables de la situación y que podemos entregar la consecuencia de esas situaciones a las manos de quien corresponde esa situación y no ponernos sobre las espaldas algo cuya solución no depende de nosotros. Quien siente culpa siente también la necesidad del castigo, de que eso se compense de alguna manera. Y aunque no lo crean, experimenta como alivio esas compensaciones difíciles. Son temas que tienen su complejidad, sin embargo, tienen una gran posibilidad de sanación y es el propósito de compartir este vivo. Porque hoy en nuestra sociedad y para cada uno de nosotros estamos necesitando mucho fortalecernos interiormente, fortalecer nuestro sistema inmune, crear con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, crear endorfinas,
serotoninas, oxitocinas, que son hormonas del bienestar. Necesitamos crear un paisaje interno dentro de cada uno de nosotros para vivir con alegría y creativamente este momento que estamos atravesando. Por eso es que comparto esta posibilidad. Existen esas heridas, se llaman de esta manera: injusticia, rechazo, humillación, abandono, traición. Existe una posibilidad de reconocerlas. Si las reconoces, no pasa nada, porque todos tenemos una más o las 5 heridas. No pasa nada. Si reconocemos estas heridas en nosotros, somos humanos, porque todos cargamos, tenemos estas heridas y tenemos también la posibilidad de sanarlas. Si no hay una cuota de humildad en cada uno de nosotros para reconocer que existe esa herida, para reconocer que es o fue una fantasía que yo me he creado de niño y que hoy, siendo adulto, tengo la posibilidad de resignificar ese suceso y de abrazar algo que es una medicina para mí, no voy a poder salir. Es decir, el ego, esa personalidad que a veces está enferma, se resiste totalmente a que le diga que no tiene razón. El ego quiere tener razón, no, porque esa persona me traicionó. Entonces muchos de ustedes del otro lado deben estar pensando esto mismo, no, pero él me traicionó realmente, ella me abandonó realmente, ella me rechazó o él me rechazó, o él o ella me humillaron o me humilló. Hay un rasgo de nuestra personalidad que se resiste totalmente a reconocer que dentro de cada uno de nosotros hay una herida. Y no una herida, ahí me dice Delfina, que se escucha bajito. Parece que en algunos celulares se escucha bajito y en otros no. Entonces lo voy a acercar un poco más. Delfina dice se escucha bajito, el resto me gustaría que me diga cómo se escucha para yo ajustar, porque me interesa que se escuche, por supuesto, bien. Entonces ahí te coloco los 2 micrófonos. Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, entonces les decía, hay rasgos de nuestra personalidad que se resisten mucho a reconocer que esa herida existe, pero sin ese reconocimiento no está la posibilidad de sanación. Esa sanación implica entrar en lo que muchos llaman hoy incertidumbre, pero sí, la incertidumbre es parte de la naturaleza humana. Siempre existió para el ser humano una gran cuota y un mundo inmenso desconocido, misterio, que hoy le llamamos incertidumbre. Ahora, la pregunta es, ¿quieres vivir en la certidumbre? Porque la única manera de vivir en la certidumbre es que crees para vos un mundo creado desde ese pasado, y de esa forma te aseguras que todo es cierto, porque es una proyección de ese pasado. Ahí no es posible la sanación, porque vas a crear una y otra vez vas a crear una y otra vez a partir de esa memoria los mismos sucesos, los mismos sucesos. ¿Dónde sucede la posibilidad o dónde ocurre la posibilidad de la sanación cuántica? Cuando yo estoy dispuesto a actualizarme, a la awareness, a crear, a entrenar el estado presente, el momento presente. Y a partir de ahí preguntarme, ¿será así? Empezar a cuestionar esas creencias que yo asumo como verdad, que yo asumo como ciertas. Bueno, aquí me detengo un poquito, vuelvo a chequear. Algunos escuchan muy bien, otros escuchan muy bajito. De mi parte, lo tecnológico está funcionando. Voy a seguir viendo acá. Luna me pregunta, ¿hasta dónde la actitud de los demás nos revela nuestro avance en la sanación? Porque he creado un personaje muy fuerte. Soy muy valiente y muy distante. No me conocen realmente y no me cabe duda. Y no me conozco yo tampoco. ¿Cómo acercarme a mí? Muchos momentos de silencio, Luna. Muchos momentos de silencio. Y con frecuencia las personas evitan esos espacios de silencio porque ese ser que pide a gritos ese acercamiento tiene muchas cosas para decir. Entonces, a través del silencio nos conocemos. Y acaba algo que no les dije hasta este momento. Esa personalidad o ese ego del que les hablaba crea
crea para sí una composición y una estructuración de sus pasatiempos que justamente no le dejen tiempo para esa soledad y para hacer una reflexión interna. Entonces suelen ser muy reactivos. Es el silencio, Luna, el silencio, la meditación, el escucharte a vos misma, el escuchar lo que sucede, el escuchar tus necesidades. Hay una pregunta que siempre nos va a llevar a buen puerto y no importa que ahora se la hagan y no haya respuesta. Sin embargo, los invito a hacérsela siempre hasta que empiece a aparecer la información. Yo estoy absolutamente convencida que el ser humano y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene la fuerza, el poder, la sabiduría para sanar esas heridas. Estoy absolutamente convencida de eso. Si yo pregunto, ¿qué necesito realmente? Cada noche antes de dormirme, ¿qué necesito yo realmente? No qué necesita el otro, o cómo distraigo la energía, o necesito dinero, por ejemplo. No, no, es qué necesito yo realmente. Si acciono a través de esa pregunta, aunque primero no tenga respuesta, yo les aseguro que poco a poco y lentamente vamos a restablecer el contacto con ese ser y con sus necesidades, que es el primer paso para ese reencuentro con cada uno de nosotros. Recordá, Luna, qué te gustaba hacer de pequeña, qué te gustaba hacer de pequeño, qué te hacía disfrutar, qué cosas haces para vos realmente que te llenen de gozo, qué cosas harías hoy que si alguien te ve haciéndolas diría, pero qué loco, qué locura, o no me imaginaba que a Luna le guste tal o cual cuestión. Volver a reconectarte con esa energía, con esos primeros sueños, con esa primera información, con lo que te hubiera gustado hacer de niña o con lo que quizás hacías o hiciste y olvidaste. Espero haberte aportado algo de luz a esta pregunta, Luna, de corazón. Betty, espero que lo dejes grabado porque estoy viajando y se corta la señal. Sí, queda grabado. Susana, la preocupación es parte de la herida del abandono. Es decir, la preocupación es un comportamiento, preocuparse es una acción, es una decisión también. Preocuparse es preocuparse, es no ocuparse y estar llenando de juicios situaciones que no cambiarán con ese pensamiento y es muy probable que tampoco cambien con una acción tuya, con lo cual es una manera de evadirse de la realidad. Es mucho más fácil y mejor visto socialmente preocuparse que preocupado que está. Sí, estuve muy preocupado por tu situación, sí, que ocuparse de la propia vida. Entonces la preocupación generalmente se asocia a la persona que tiene esa tendencia salvadora, ¿no? De pretender salvar al otro. Salvadora y debajo de eso hay un controlador también. Me gustaría que todo marche bien, que todo marche según mis expectativas. Entonces pueden ser indicios. Es simplemente que sigas ese hilo y mires si te da fuerza, si te quita fuerza. Eso también es un gran indicador. Preocuparte, ¿te aporta fuerza? ¿Aporta fuerza a otra persona? Eh, ¿Qué harías en lugar de la preocupación para que te aporte fuerzas y aporte fuerzas al otro? ¿Será confianza? Y si es la confianza, es muy probable que esté relacionado a algún tipo de estas heridas. Gracias, dice Evelyn, por el encuentro. Dice Gloria, ¿alguna frase a repetir que nos pueda ayudar? Gloria, sí, sabes que hay muchas declaraciones o frases o palabras que nos colaboran con ese viaje hacia nuestro interior, que son suaves y, y van estimulando a que la información emerja del inconsciente para que nosotros podamos accionar sobre eso. Por ejemplo, quiero ver la realidad tal como es. Ese es un pedido. Querido inconsciente, querido ser interior, quiero ver la realidad tal como es, aunque la realidad se presente en algún momento absolutamente diferente a como yo la estoy interpretando. Estoy dispuesta a renunciar a las creencias que me limitan y me posibilitan. Los pensamientos o frases, Gloria, tienen que ver con la entrega, tienen que ver con la humildad. Estoy dispuesta a ver las cosas de otra manera, como dice un curso de milagros, te lo recomiendo ampliamente, un curso de milagros.
restarle significado a tus interpretaciones, permitiendo que el otro se expresa, creerle al otro. Eso va a nutrir tu propia confianza, y cuando sientas confianza en vos misma vas a sentir confianza hacia el otro. Una persona que desconfía del mundo entero, no confía en sí misma. Y no estoy hablando de una confianza ciega, confiar porque sí, no, una confianza prudente, una confianza prudente. Son indicadores, Gloria, y para eso trabajamos muy profundamente en la academia. Trabajamos con constelaciones. Este sábado 20 damos un taller justamente sanando las heridas del alma, y este recurso quería compartirlo para todos, para que tengan acceso todos. Las personas que están suscriptas a Nacer a través de su página www.nacerconese.com.ar, quienes reciben los newsletters semanales, van a recibir un ebook que les armé específicamente con algún detalle de esta herida, ejercicios, meditación y un ejercicio sistémico. Quienes no estén suscriptos hasta este momento pueden hacerlo y van a recibir ese material maravilloso que contiene esto que preguntan, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué frases puedo utilizar para mí mismo? Y empezar a desprogramar, Gloria. Creo que el primer paso es darme cuenta de que tengo el poder para modificarlo. Es el primer paso, asumir que tengo el poder para modificarlo y que quiero modificar eso, quiero aprender, declararnos aprendices eternamente. Quiero aprender a vivir de otra manera, eso es lo fundamental. Cuando digas quiero aprender a vivir de otra manera, vas a ver que sucede el milagro, que el mundo deja de estar condicionando tu comportamiento y empezás a sentir que tenés poder para crear algo diferente, cuestionando tus creencias. Y una vez que empieces a cuestionar tus creencias, vas a tener la fuerza suficiente para empezar a desprogramar y a cambiar viejos patrones por nuevos patrones de conducta. Y luego de eso vas a tener la oportunidad de darte cuenta que has vivido hasta ahora la vida que has creado para vos y que a partir de hoy podés crear algo diferente para tu vida a través de tu decisión y de mirar dónde están esos pedacitos de tu alma, diciéndolo metafóricamente, que están anudados a viejas historias, creencias, sucesos que te permiten avanzar. Espero, Gloria, haberte dado algún tip. Podés recibir el newsletter de manera gratuita, como lo hacemos con frecuencia en la escuela. Así también, junto a Luna, y coordinado por ella, impulsado por ella, escribimos el libro Meditación 22 días, donde a través de meditaciones internas, diría yo, hasta guiadas en nuestro interior, podemos explorar mucho de estas heridas. Dice Silvina, ¿cómo llego al perdón, al engaño de la pareja? Silvina, es un tema delicado, por esto que te digo, y lo digo con muchísimo respeto y pensando en mí como mujer, como persona, y las veces que también me he sentido y me he visto engañada, no por mi pareja, porque es un ser increíblemente noble, bondadoso y amoroso, y lo amo profundamente, sino por personas, por socios, ¿no? Me he tenido esa sensación. Y te puedo decir que la solución requiere de mucha humildad. En primer lugar, Silvina, dejar de sentirte víctima de tu pareja. No sos víctima de su pareja ni de quien te engañó. Y no estoy diciendo que no hayas sido víctima del hecho, sino de sentirte víctima. No te sientas víctima. El segundo paso es meditar, reflexionar, pedir que se te revele a través de sueños, a través de sincronías, a través de libros, de videos, de personas, de entrenamientos. ¿En qué momento vos generaste esta situación? ¿A través de qué comportamiento? ¿Qué te llevó a elegir a esa persona? Y vas a poder salir de esta situación cuando empieces a captar y a reconocer lo que esta situación te dejó como aprendizaje. Cuando puedas y logres tomar el aprendizaje de la situación, vas a tener la fuerza. Entonces fíjate que en ningún momento hablé de perdón, porque aquí no tiene nada que ver. En todo caso, lo que necesita Silvina de ese momento podría ser un abrazo y decirle, vos lo hiciste muy bien.
Dejo la responsabilidad de este hecho en las manos de quien toca y yo me libero de la culpa, de la creencia de haber generado este hecho, cuando la responsabilidad es de la otra persona. Sin embargo, al reconocer que la responsabilidad es del otro, también haces tu propio trabajo internamente. ¿Qué me llevó a elegir a esta pareja? ¿Qué sucedió? ¿A quién se parece? ¿A quién yo no quiero parecerme? Y aquí respondo a preguntas que me hacían acá. Sí, la constelación ayuda, por supuesto. Es el método que aplico en mí y al servicio de otras personas para poder mirar cuál es la herida que está funcionando en esta relación, cuál es la puerta de sanación que se abre, dónde yo sigo actuando como niño, por qué no puedo crecer, qué me impide crecer, qué pasaría si crezco, qué cosas perdería si crezco, cuántas ganaría. ¿Mm? Entonces es una maravillosa posibilidad, una constelación, porque justamente trae a la luz aquello que está velado. Entonces, cuando la persona no logra reconocer desde su consciente que es solamente el 5% de información que es y que somos, una constelación me permite tomar de ese 95% más la información que influye en mí sin que yo me dé cuenta que esa información está. Entonces es una excelente herramienta, claro que sí. De hecho, de eso se trata el taller. Y acá Elena dice, ¿y qué pasa si en la pareja los dos tuvieron situación de abandono por sus padres? Un gran desafío. Es una gran posibilidad, Elena, de trabajar, porque son dos personas que tienen una herida y que pueden estar mirándose uno al otro a través de esa herida. Entonces tienen la gran posibilidad de mirar que esa herida existe, si existe, de poder abordar y abrazar a ese niño o niña que sufrió ese hecho, esa sensación de escasez. Eso es otro rasgo también de la herida de abandono, la sensación de escasez permanente. Les cuesta mucho relacionarse con la abundancia. Entonces es un hermoso desafío para ustedes como pareja, porque yo no te veo como una persona abandonada, yo no te veo como culpable de ese abandono, te veo como una persona absolutamente entera, capaz, potente. Confío en vos, confío en vos. Entonces, cuando yo logro hacer eso con un otro, me sano yo también. Cuando yo logro mirar al otro diciendo confío realmente en vos, estoy sanándome a mí. Te creo, te creo. Yo escucho tu palabra, sé que te vas a quedar, yo también me quedo. Yo me quedo en esta relación. Yo me quedo a aprender lo que necesite aprender a través de esta relación. Me quedo con amor. Me quedo aún cuando las situaciones sean difíciles. Yo les voy a contar algo de varios años y quiero contarlo. Es algo personal, sin embargo, no puedo compartir algo que no me haya sucedido. Hace ya varios años, no recuerdo, salía del supermercado con un carrito de compras. Revisan cómo sale la transmisión a internet porque ahí me da un mensaje de inestable. Salía con un carrito de compras del súper. En ese momento el carrito tocó un borde, digamos un desnivel, y cayó. Cayó el carrito, cayó toda la mercadería que tenía, que estaba lleno, y yo caí al suelo y me quebré 2 deditos del pie. En ese momento me levanté, no me había dado cuenta que tenía los dedos quebrados, seguí caminando, me dolía mucho. Y en ese momento pensé, ¿y por qué me dejaron sola? ¿Por qué yo tenía que estar arrastrando o llevando adelante un carrito tan pesado y estaba sola? Entonces me invadió una tristeza tan grande en mi interior y una sensación tan grande de que me habían dejado sola y que por eso yo me había caído
y estaba herida y me sentía enojada y nadie respondía a ese accidente. Eh, Volví a casa, me senté y vi todo eso en perspectiva. Y me hice la pregunta, ¿quién tomó la decisión de ir a hacer compras sola? Yo. ¿Quién decidió correr ese carrito aunque vio el desnivel? Yo. Entonces de esa forma me fui tranquilizando y retirando ese peso de las personas que según yo y según mi expectativa no estaban ahí para cuidarme. Y eso fue muy liberador, muy liberador. Me enseñó mucho ese accidente. Y bueno, me encantaría que les sirva, enhorabuena, ojalá que así sea, de ejemplo para poder rastrear cuánto de esta fantasía sigue condicionando nuestra felicidad. Porque detrás de estas heridas está quiénes somos cada uno de nosotros. Y ese ser auténtico y único es el único, el único, el único que tiene el poder para crear algo diferente en nuestras vidas. Es el que es creativo, el que es amoroso, el que puede sanarse, el que mantiene el sistema autoinmune alto y elevado. Es decir, que hay mucho, mucho, mucho para trabajar y mucho por qué trabajar en este tema. Meternos y zambullirnos ahí con mucho coraje y valentía, humildad por sobre todo, para poder recuperar esa fuerza vital. Bueno, estamos a 3 minutos de cumplir la hora. Hay muchas preguntas muy interesantes, voy a tratar de responderlas desde el Facebook ahora. Sin embargo, por ahí estas preguntas son invitaciones o declaraciones de necesidad de trabajar sobre esas heridas. Así que los animo profundamente a zambullirse en esas aguas sin temor, porque repito, estoy absolutamente convencida de que cada ser humano tiene la capacidad de entrar en esas aguas de sanación. Todos tenemos esa capacidad. ¿Qué necesitamos? Recursos. Y lo primero es declarar, necesito recursos para esto, y entrenarme, ir en búsqueda de esos recursos. Necesito renunciar a la venganza, a la reivindicación, renunciar a la idea o a la expectativa de que alguien me puede salvar de esta situación. Es una invitación a crear autonomía, a crear fuerza interior, a fortalecer la espiritualidad, a restablecer el amor a uno mismo y la autoconfianza. Así que los animo con todo mi corazón a iniciar y a explorar y profundizar en este camino. Les dejo la invitación por si resuenan en esto, en esta propuesta. El sábado que viene, de 9 a 13 horas, el taller Sanando las heridas del alma. En la página www.nacerconese.com.ar van a encontrar ahí la información del seminario. Abrazo inmenso a cada uno. Espero que tengan una linda noche y recuerden que una bonita manera de dormirse es con esta pregunta: ¿qué necesito yo realmente? Y agradecer, agradecer, agradecer todo el tiempo lo que me ha sido dado durante el día. Ser un ser humano agradecido es ser un ser humano con fe. Si quieres nutrir tu fe, sea agradecido, aunque a veces te cueste. Siempre hay algo para agradecer. Y yo agradezco profundamente su presencia y esta posibilidad de poder educar desde este lugar y compartir el aprendizaje que me ha sido regalado para que la vida de cada persona mejore, como mejoró la mía. Hay muchas posibilidades y vivir como querés vivir está en tus manos, totalmente. Abrazo inmenso a cada uno. Nos vemos prontito. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo cuántico, dice Fiore. Chau, chau.